Bueno, buen día a todos. Agradezco al comité organizador de la Sociedad Nicaragüense de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva, al coordinador de la parte científica, el doctor Raúl Fonseca, y a todos ustedes por estar aquí con nosotros y compartir esta mañana científica. Realmente el tema es algo que nosotros vemos a diario y que a diario lo estamos tratando, y son consultas largas y prolongadas. Recordemos que el síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional recidivante. Son aquellos pacientes que vienen y que revienen y vuelven a venir, y que son definidos por criterios diagnósticos basados en síntomas, en ausencia de causas orgánicas detectables, que es lo más importante. El cuadro sintomático no es específico para el síndrome de intestino irritable, ya que dichos síntomas pueden presentarse ocasionalmente en cualquier individuo. Para distinguir el síndrome de intestino irritable de síntomas intestinales pasajeros, expertos han subrayado la naturaleza crónica y recurrente del síndrome de intestino irritable y han propuesto criterios diagnósticos con base en la frecuencia de aparición de los síntomas. Solo para recordar, cuando nosotros llegamos a nuestra consulta y decimos que tiene un síndrome de intestino irritable, nos cansa el paciente y decimos, está loco este paciente, ¿qué es lo que tiene? Siempre tenemos que recordar que hay un estímulo que pasa a la médula, que tiene sus neuronas sensitivas en primero y segundo orden, y este dolor, esta distensión se transmite a nivel cortical, generando una respuesta del sistema nervioso de estímulos diferentes a la sinapsis en bulbo y puente, liberando sustancias serotoninérgicas y opiáceas que inhiben o amplían los estímulos. Y luego estos hacen la liberación de neurotransmisores, provocando el dolor, la distensión, la diarrea o el estreñimiento, que ahora vamos a ver. Dentro de la clasificación de enfermedades funcionales que están a nivel de todo el aparato digestivo, los desórdenes intestinales funcionales engloban al síndrome de intestino irritable. El consenso latinoamericano que se hizo en el 2004, se observa que tanto la prevalencia, la edad media, la relación varón-mujer, las consultas médicas realmente son similares a los Estados Unidos y Europa presentados en pacientes latinoamericanos. Eso es del consenso latinoamericano efectuado en el 2004. En Latinoamérica predomina más tipo del síndrome de intestino irritable constipativo o de estreñimiento que el de diarreico. Del 10 al 50% de estos pacientes acuden a la consulta médica, y entre el 61 a 71% son las mujeres que asisten a la consulta médica. ¿Cómo vamos a definir el síndrome de intestino irritable según los criterios de Roma? El síndrome de intestino irritable es un trastorno intestinal funcional en el que la defecación se acompaña con dolor o molestia abdominal o alteraciones en el hábito en los movimientos intestinales. Es frecuente que se acompañe de hinchazón, distensión y alteraciones de la defecación. ¿Que afecta la calidad de vida? Lo hemos constatado con nuestros pacientes, y sí vemos que entre más graves sean los síntomas, la capacidad del paciente para laborar es menor, y son comparables con enfermedades orgánicas tipo el asma, la diabetes mellitus y la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Por eso es que es importante que una respuesta satisfactoria, una respuesta terapéutica satisfactoria al síndrome de intestino irritable conlleva a mejoría en la calidad de vida. Lo podemos clasificar en los dos subtipos siguientes, que es el síndrome de intestino irritable con predominio diarreico. Tengamos en cuenta que la consistencia disminuida de las heces puede presentarse mayor del 25% de las evacuaciones, y las deposiciones duras en menor del 25% de las veces. Se presenta en un tercio de los casos y es más frecuente en varones. El predominio de estreñimiento, constipación, las deposiciones duras se presentan mayor del 25% de las veces, y las
de consistencia blanda en menor del 25% de la presa. También atañe a 1/3 de pacientes y es más común en mujeres. El mixto tiene patrones cítricos. Las deposiciones, tanto duras y blandas, son mayor 25% de la presa y atañe a 1/3 o a la mitad de los pacientes. Así vemos en este estudio como importante tener siempre nuestra escala de Wilton para que el paciente pueda definir qué tipo de evaluación tiene y así poderlo clasificar en qué tipo está. Si está en el estreñimiento, que se presenta en el 17% de los casos, diarreico en el 32% de los casos y el mixto en el 46% de los casos. Y los indeterminados, que solamente se presentan con dolor o hinchazón o distensión en el 3.2% de los casos. Para hacer el diagnóstico, es importante y desde este momento de la facultad nos enseñan que el gran porcentaje, el 75% del diagnóstico siempre está en la historia clínica. Una buena historia clínica nos puede llevar a un buen diagnóstico. Recordemos que estos pacientes son a veces de consultas kilométricas. Entre mejor va atendamos, entre mejor se siente el paciente, más confort va a tener en la resolución de los síntomas. Tenemos que cumplir los criterios diagnósticos y hacer los estudios pertinentes. Importante, si hay síntomas de alarma, ¿cuáles son los síntomas de alarma? Investigar cada uno de ellos. Y también tenemos que hacer mucho énfasis en la progresión continua de los síntomas sin mejoría. Si hay síntomas de alarma, hacer el diagnóstico pertinente para cada uno de ellos. Hacemos el estudio diagnóstico y recordemos que la enfermedad celíaca es uno de los factores que se asocia frecuentemente con el síndrome de intestino irritable. Hacemos los test serológicos, si hay necesidad de otra evaluación la hacemos, si no, es la confirmación del síndrome de intestino irritable. Si es positivo, hacemos la evaluación completa para el espectrometal. Negativo, confirmamos el diagnóstico y si es positivo, el tratamiento para la enfermedad celíaca. No tenemos nada de eso, nada de lo anterior, entonces llegamos a la conclusión que nuestro paciente está cursando con un síndrome de intestino irritable en cualquiera de los tipos ya mencionados. Bueno, aquí vemos. Ok, perfecto. Aquí vemos que la asociación de otras patologías o síntomas orgánicos, la enfermedad celíaca es la que más frecuentemente se asocia hasta el 11% de pacientes que tienen síndrome de intestino irritable con los que no tienen síndrome de intestino irritable. En el tratamiento, hay múltiples tratamientos, se ha estudiado mucho al respecto de tratamientos no farmacológicos, donde incluye hipnoterapia, donde incluye terapias cognitivas, las fibras, tanto solubles, insolubles, en fin, hay un sinnúmero de tratamientos no farmacológicos. Dentro de los farmacológicos tenemos que darle tratamiento sintomático a lo que nos presenta el paciente. Antiespasmódico cuando hay dolor, laxante, fibra y agentes de volumen cuando hay estreñimiento, fibras, agentes de volumen y antidiarreicos en cuando hay diarrea, resina de carbón, antiflatulentos y otros agentes para disminuir la distensión y la flatulencia. El tratamiento farmacológico del síndrome de intestino irritable es sintomático y los antiespasmódicos son frecuentemente utilizados que mejoran particularmente el dolor y la distensión abdominal. Así vemos que los tratamientos a corto plazo, no nos sirven de mucho porque la recurrencia de los síntomas se presenta a lo largo de los tratamientos. Vemos que los antiespasmódicos pueden proporcionar alivio en este estudio del dolor y las molestias abdominales. Los efectos de la fibra de los antiespasmódicos en este estudio, una metaanálisis de 1.700 pacientes se vio la mejoría con este tipo de tratamiento. En conclusión, se estudiaron varios antiespasmódicos, entre ellos el orquinolone de bromuro y la iosina,
que mostraron evidencia y consistencia en la eficacia del tratamiento. Aquí lo tenemos con un riesgo relativo de 0.55. El otilonio bromuro, que es el más utilizado, el que nos ha dado mejores resultados, es un antiespasmódico que ha demostrado evidencia consistente en la eficacia con pacientes con síndrome de intestino irritable. ¿Qué es lo que hace? Aumenta el tono de las células musculares lisas, produce contracciones básicas rítmicas en las células intersticiales de Canal, produce contracciones fuertes inducidas por estimulación de las neuronas entéricas motoras. Interfiere también con la disponibilidad de ion de calcio, reduciendo la motilidad simultánea postprandial, mejorando las sensaciones de dolor. Entonces, carece de acciones antimuscarínicas sistémicas por su escasa absorción e inhibe las neuroquinas responsables del dolor. Así vemos que la mejoría del otilonio de bromuro, tanto para la frecuencia del dolor y la severidad de los síntomas, en el síndrome de intestino irritable, en este estudio, que fue el estudio OBI, donde se analizaron 356 pacientes con síndrome de intestino irritable diagnosticados por la escala de Roma 2. Es un estudio doble ciego aleatorio donde se comparó con placebo en un estudio en fase 4. Otilonio de bromuro y el placebo fueron suministrados por 15 semanas con un periodo de seguimiento de 10 semanas. Así vemos que la reducción de los síntomas en 15 semanas fue mucho más rápida que el placebo, teniendo significancia estadística. También la reducción en la distensión abdominal fue significativamente, así como también la recidiva en la sintomatología, siguiendo a estos pacientes por un largo de 10 semanas. Entonces, ¿qué nos reveló el estudio ODIS? Que el otilonio de bromuro es seguro, bien tolerado y superior al placebo en reducir la frecuencia del dolor abdominal, la severidad de la distensión y la protección de la recurrencia de los síntomas. Estos resultados confirman que los pacientes tratados con otilonio de bromuro a largo plazo tienen mejoría durante y posterior al tratamiento. Que tiene un impacto para nuestros pacientes, sí tiene un impacto, que son los de altos gastos económicos, que son directos e indirectos. Estos pacientes requieren abundantes atenciones médicas que incurren en los gastos hospitalarios, en los gastos médicos, y además de los exámenes subsidiarios y medicamentos que se le puede proporcionar a estos pacientes. Indirecto: disminución de la productividad laboral, pérdida del deterioro funcional, gastos de transporte y el gasto intangible a cambio de tiempo. En conclusión, el síndrome de intestino irritable, debemos de recordar que es un trastorno bien frecuente, que todos nosotros lo hemos atendido en algún momento de nuestra carrera, en algún momento en nuestros consultorios, que por su naturaleza crónica y recurrente limita la calidad de vida y constituye a una gran carga económica. Pacientes no pueden laborar por la distensión, el dolor, y es muy importante esto, que la relación médico-paciente, por eso es que estas consultas pueden demorar desde 20 minutos hasta 1 hora, pero lo importante es tener una buena relación médico-paciente, hablar bien con nuestro paciente para llevarle el confort, tal vez psicológico, y aunado al tratamiento que nosotros podamos dar. Agradezco la atención. No es mucho lo que hay que hablar sobre el síndrome de intestino irritable, solamente he tocado tópicos importantes y lo más frecuente que nosotros podemos administrar, que es el otilonio de bromuro. Pero recordemos, antes de prescribir un medicamento, lo vuelvo a repetir, la relación médico-paciente. Una vez más agradezco al comité organizador por haberme invitado esta mañana a compartirla con ustedes. Gracias.